¿Por qué es importante tener un helado con una buena estructura físico-química? Ya manera de conclusión, ingeniero. Claro, bueno, como decía, acá nosotros vamos a hacer, siempre hacemos, para mí esto es el corazón de cualquier tipo de helado, de estructura físico-química. Acá tiene que ver con cómo se comporta cada componente con el agua, ¿eh? Porque nosotros vamos a tener en un helado, vamos a tener azúcares, proteínas de la leche solubles que se van a formar una solución con el agua, ¿eh? Una solución de azúcares y de proteínas. Vamos a tener proteínas insolubles, la caseína, también se puede agregar en forma de caseinato. Las proteínas decimos que son nuestras amigas, porque esta cuando va a permitir la incorporación de aire al helado, que lo queremos, el aire lo amamos, no lo queremos en exceso, pero el aire es bueno porque le va a dar cremosidad a nuestro helado, más allá del porcentaje de materia grasa que tenga, ¿eh? No tenemos que confundir cremosidad con porcentaje de materia grasa. Después tenemos componentes como la materia grasa que van a formar una emulsión. Una emulsión es aquella donde un componente no se disuelve en otro, sino que con agitación va a ser capaz de introducirlo lo más finamente posible, la materia grasa en el agua en este caso. En el caso de una mantequilla es al revés, es materia grasa en agua, el medio más grande es la materia grasa, en este caso es una emulsión de materia grasa en agua, y bueno, y vamos a tener que eso se mantenga en el tiempo, se distribuya bien por toda nuestra masa de helado, por eso vamos a utilizar un emulsionante, un emulsionante que va a unir en un extremo como un puente, yo lo describo, me lo imagino en la cabeza, que de un lado toma un glóbulo graso y de otro lado una molécula de agua, ¿no? Entonces, en lugar de... Hay un hecho, un ejemplo, una leche que se saca al pie de la vaca, le decimos acá, que sale de la ubre de la vaca y llenas un vasito con agua. Lo dejas un tiempito y ¿qué va a pasar con la materia grasa? Se va a separar. Como la materia grasa es más liviana que el agua, va a ir hacia la parte superior. Por eso la leche, si ustedes se fijan, dice leche homogeneizada. La leche homogeneizada no es que disolvieron la leche y se disolvió en el agua, sino que se produjeron gotitas de glóbulos grasos tan pequeñitos que ya no se unen uno con otro. Eso se dice leche homogeneizada. El homogeneizador es una etapa del proceso de elaboración de helado que los heladeros artesanos no disponemos. No disponemos, ¿por qué? Porque generalmente es por presión y se necesita, digamos, una producción elevada para tener ese equipo. Lo que hemos logrado, sí, los heladeros, no, en los últimos años, yo en la época que hacía helado, digamos, no había, era el abatidor, el black, como es que le dicen ahí en Estados Unidos. Bueno, ese túnel de frío para bajar la temperatura lo más rápidamente posible era algo que tenían los heladeros industriales. En cambio, nosotros ahora con el abatidor, en el caso de la paleta que hace Carolina, es espectacular, porque la pone ahí y en un ratito ya están congeladas, pero 1000 por 1000. Así que, bueno, siguiendo con la estructura, entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Que tenemos una solución
tenemos micelas que se llaman las proteínas estas insolubles, que se van a depositar en la interfase cuando el aire, una burbuja. ¿Qué es una burbuja? Es aire que suspende en un medio líquido. Entonces, hay una interfase que rodea la burbuja. Entonces, lo que hacen las proteínas, después lo vemos un poquito más de detalle, pero es depositarse, y la materia grasa también estabilizan esta burbuja. Hay términos que no quiero confundir ahora, como tensión superficial, que hacen una fuerza para que la presión del aire dentro de la burbuja no rompa la burbuja y el aire se escape. O sea que las proteínas son nuestras amigas, decimos. Y después tenemos los cristales de agua y de los azúcares también, porque el azúcar, a medida que el helado va siendo cada vez más duro. ¿Por qué un helado es blando o duro? Porque hay más o menos agua congelada. Entonces, a los azúcares que nosotros hemos agregado al mix, se van a encontrar durante el proceso de congelamiento con que cada vez tienen menos agua disponible para que pueda solubilizarse. Entonces también se van a formar cristales de azúcar. Por supuesto, a veces se ve este defecto también, ojo, en paletas o helados de agua, que aparece como una superficie blanca, dura. Eso porque es eso, es azúcar, es sacarosa. Se pasaron de la cantidad de azúcar y después aparece como una capa duro, que bueno, se formaron cristales y ya de un tamaño bien considerable que se ve a simple vista, ¿no? Así que, bueno, tenemos esos sólidos, entonces, el aire, y después tenemos sólidos que ligan agua, que son los estabilizantes, casualmente espesantes, también conocidos como espesantes, y otro ingrediente como maltodextrina o almidones, pero modificados, no el almidón, no se puede utilizar, cuidado, el almidón que nosotros compramos en el supermercado. ¿Y por qué son importantes estos? Porque van a ligar agua. El agua que ellos ligan, que toman, se hidratan, va a ser agua que no va a estar disponible para cristalizar, así que te da un helado con cristales bien pequeñitos, bien suaves, y bueno. Y después cada uno de esos cumple una función, es largo, un poquito más largo el tema, pero le damos una función pero importantísima al tema de saber bien la estructura física y química de un helado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un helado soft, y bueno, no puede ser la misma receta que un helado blando, porque están pensados diferente. El helado soft está pensado para que cuando salga de la máquina a 7 grados bajo cero, tenga la dureza y el cuerpo suficiente como para que pueda ser depositado sobre un cono. Entonces, evidentemente, si nosotros estamos elaborando en una fabricadora soft un helado duro, digamos, va a salir blandito, no se va a poder servir porque está pensado para otra cosa, ¿no? Entonces la estructura va a cambiar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender bien, ver cómo son las estructuras de cada uno de los helados, y bueno, cantidad de aire. Y bueno, todo esto es el corazón de un heladero, de conocer bien la estructura físico-química y después relacionar. Cuando uno es competente, cuando empieza a relacionar todo con todo, con la estructura físico-química, con la función que tiene cada uno de los componentes, y prácticamente cada vez tenemos menos secretos. Es cuestión de después decidir qué hacer y probar qué tipo de helado que nosotros queremos elaborar. Pero ya lo vamos a hacer con un sentido, un horizonte, un camino. Sabemos qué queremos lograr y bueno, falta la prueba final
de elaborarlo a ver si se cumple con nuestros deseos. Pero vamos a ser capaces, no le vamos a tener miedo a nada. Así que a ser creativo, recetas, pero es infinita la cantidad de recetas que uno puede desarrollar.